Damos gracias a Dios, hermanos, porque Él ha sido bueno, ¿verdad? Y nos permite estar aquí. Hermanos, le damos la bienvenida a nuestros hermanos de las redes sociales. Damos gracias a Dios que nos permite poder compartir esta noche una porción más de la palabra. Y vamos a ir, hay algo que el Señor me hablaba en estos días que estuvimos pasando por un proceso de formación, de prueba. Pero Dios es bueno, hermanos. Y hay algo que el Señor nos hablaba en esta noche. ¿Quiénes habitarán en el monte santo de Dios? Miren, es algo que tal vez para muchos ya suena un mensaje un poco trillado, pero el Señor es repetitivo cuando Él va a cumplir ciertos tiempos, hermanos. Miren, el tiempo de decir soy cristiano se va a acabar pronto. Y es donde verdaderamente va a ser probada nuestra fe. El Señor también me decía que viene un tiempo de quebranto, un tiempo de quebranto, ¿no? Y todos sabemos que el quebranto, cuál es la forma en la que Dios trabaja. Porque muchas veces no queremos romper nuestras estructuras humanas, y es ahí donde el Señor viene y nos trae ese quebranto. Así es que esto es algo muy hermoso lo que dice el Salmo 15. Están ahí, dice la palabra en el nombre del Señor y empieza con una pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y viene la respuesta del Señor, ¿verdad? En el versículo 2, y es aquí donde se va a basar nuestra enseñanza de esta noche. Tenemos, hermanos, que entender que habitar en la casa de Dios no es nada más venir a la iglesia, sino hay algo que tenemos que aprender, hermanos, que tenemos que temer a su nombre, a resistir a las acechanzas del enemigo en esta vida, a resistir a los deseos de nuestra carne, hermanos. Miren, hay algo bien tremendo, que aquí dice que nosotros tenemos que congregarnos. Para poder habitar en el monte santo de Dios hay muchos puntos, y uno de ellos en esta noche, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que congregarnos, dejar las conspiraciones que hay en nuestro corazón para poder ser habitantes honestos del reino de Dios y aprender a hospedar para poder vivir, hermanos. Miren, si nosotros, la palabra de Dios dice que tenemos que ser buenos hospedadores. Esto nos habla, hermanos, de que tenemos que aprender a vivir en armonía los unos con los otros, tomando en cuenta que no todos tienen la misma forma de pensar, la misma forma de ser, el mismo temperamento, hermanos. Entonces, eso, lo que la palabra de Dios nos dice, es que tenemos que dejar de hundirnos en nuestros propios pensamientos o en nuestros propios deseos para poder ser verdaderos hijos de Dios y poder aspirar en algún momento, hermanos, en su monte santo, en el tabernáculo, como dice la palabra de Dios. Y es aquí donde Él empieza, el Padre empieza a explicar quiénes son los que van a habitar en ese lugar. Y el primer punto dice, el que anda, ¿verdad? El que anda en la integridad y hace justicia. Ahora, cuando la palabra andar, hermanos, en hebreo es la palabra halak. Y esta palabra halak nos habla de acudir y alcanzar. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Cuando la Biblia dice acudir y alcanzar, tenemos que entender, hermanos, qué tanto yo he acudido al consejo o a la palabra de Dios. Qué tanto he acudido a las enseñanzas que he recibido de mi pastor, qué tanto he aprendido, porque voy a acudir a un lugar porque sé que voy a obtener un beneficio. ¿Estamos? Entonces, la palabra de Dios dice que tenemos que alcanzar. Ahora, si yo ya acudí al llamamiento de Dios, al adoctrinamiento de Dios, ahora tendré yo que poner en mi vida la balanza y decir, ¿qué tanto he alcanzado de nivel espiritual? ¿Qué tanta estatura tengo yo en este momento
¿Qué tanto he podido crecer espiritualmente? Porque a medida, hermanos, que nosotros crecemos espiritualmente, nosotros nos vamos a dar cuenta dónde vamos a morar y si verdaderamente vamos a morar. Recuérdense que en la Biblia hay 3 principios bien tremendos sobre el crecimiento espiritual. Una, lo que dice el Salmo 15, lo que estábamos hablando ahorita, ¿qué tanto has alcanzado? Pero también está, hermanos, el otro de Tesalonicenses 5:23, que dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué tanto te has santificado? ¿Qué tanto te has limpiado? ¿Qué tanto has podido modificar, transformar, renovar tus pensamientos? Y está la otra que habla de la parábola del sembrador. ¿Creciste al 30? ¿Creciste al 60? ¿O creciste al 100 por uno? Miren, es muy fácil en este tiempo decir, soy cristiano, ando en los caminos de Dios, pero verdaderamente he sido transformado, verdaderamente he andado en las sendas de justicia. Y por eso la palabra de Dios en el versículo 2 dice, el que anda en integridad. Y la palabra, hermanos, andar, ya vimos lo que significa. Andar nos habla de conducirnos. ¿Con qué calidad nosotros nos estamos conduciendo? ¿Con qué calidad nosotros estamos divulgando el mensaje del Evangelio? ¿Están aquí? Amén. ¿Con qué integridad hemos andado en recorrer los caminos de Dios? ¿He sido fiel? ¿He sido infiel? ¿Han habido días buenos, días malos? ¿Cómo yo ando caminando? ¿Cómo yo ando andando? Valga la redundancia de la palabra. ¿Qué tanto he prosperado? Y miren, aquí hay algo bien tremendo, porque la palabra de Dios nos dice, y nos dice que la palabra andar en hebreo es prosperar. Entonces yo hoy en esta noche, yo me doy cuenta de algo. Quiere decir que si yo no estoy prosperando, no he caminado en el Señor. No he andado en el Señor. Porque la palabra del Señor dice en Juan, si ustedes se dan cuenta, hay un sello de una promesa ahí y dice la palabra del Señor, dice, amados, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Ahora, esto nos enseña, mis amados hermanos, que cuando yo prospero, estoy caminando con el Señor. Estoy tomado de la mano del Señor. Y no estoy hablando de una prosperidad únicamente económica, material, sino de una prosperidad emocional, una prosperidad espiritual, que lo que pasa no me mueve, porque sé que Él tiene el control de mi vida, porque sé que voy andando, voy caminando, voy siendo establecido. Él va abriendo brecha en ese camino angosto del cual habla la palabra de Dios, pero Él me va llevando, hermanos, a prosperar y a proceder y a seguir el buen camino del Señor. Entonces tenemos que aprender en esta noche que la Biblia dice, el que anda en integridad. Y la palabra integridad en hebreo es tamim, que habla de ser sin defecto. Tamim, que habla de ser recto, sin mancha, que habla verdad. Y esto, hermanos, nos habla de que tenemos que ser sin tacha. Si tú aspiras en algún momento a entrar al monte santo de Dios, necesitas empezar a consumir lo que hay de tu carnalidad para poder exterminar ese viejo hombre y Jesucristo se glorifique en tu vida. Amén. Si tú aspiras nada más a estar calentando una silla en una iglesia, nunca vas a ser perfeccionado, nunca vas a poder terminar el proceso en el cual Dios te puso, porque lo único que quieres es permanecer, pero no perecer. ¿Están aquí? Sí, amén.
Entonces tenemos que aprender en esta noche, hermanos, que los tiempos del Señor se han acortado, que tenemos que vivir en integridad, pero también haciendo justicia. Y la justicia nos habla de equidad, pero también nos habla de prosperidad otra vez. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si yo soy justo, que yo vivo en verdad, voy a prosperar. No puede haber prosperidad si yo no vivo en verdad. Nunca voy a prosperar si yo no digo la verdad, si yo no camino en esa integridad de la cual Dios habla, porque Él manda y demanda en su palabra que tenemos que vivir en integridad y en verdad. Amén. Entonces, esta prosperidad, hermanos, viene cuando nosotros somos justos, cuando somos rectos delante de Dios. Y la rectitud, hermanos, de la palabra de Dios no nada más viene por hablar, no nada más viene por aconsejar, no nada más viene por anunciar, sino que habla, la justicia de Dios habla de componer mi vida. De componer, de dirigir, de divulgar, pero con una expectativa de testimonio. Yo no puedo decir, mira, Cristo salva, Cristo esto, si ven mi calidad de vida, ven mi forma de vivir. Tú dices, ¿se dan cuenta? Mucha gente dice, es que yo predico a Cristo y Cristo salva a Cristo. Y lo ves y tú dices, para estar como está Él, ¿para qué soy cristiano? Entonces tenemos que aprender a expresar lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Tenemos que seguir y someter nuestra carne a ya no responder, ya no ser respondones, hermano, sino a vivir y hablar verdad en nuestro corazón. Ahora, ¿a qué me refiero, hermanos, cuando digo hablar verdad en el corazón? Miren, hay algo bien tremendo aquí. Porque una cosa, yo les puedo asegurar, que una cosa es lo que hablo y otra cosa es lo que siento. Porque eso es lo que está peleado en nuestro interior. Eso es lo que está peleado en nuestro interior. Nuestra alma desea una cosa, aunque nuestros labios digan algo. Y no estamos siendo genuinos, no estamos siendo íntegros. Por eso, miren, este mensaje, hermanos, el que habitará en el monte santo de Dios, es algo bien tremendo, porque Dios pone, hermanos, en la lista todo lo que nosotros tenemos que cumplir si nosotros aspiramos salvación, si nosotros aspiramos ir al cielo, si nosotros aspiramos poder crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces, en esta noche yo quiero dejar en su corazón ese ánimo, ese ardor, ese deseo, ese entendimiento, hermanos, que viene por el Espíritu y les dé inteligencia para meditar y cumplir el propósito de Dios, cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. No es fácil, hermanos. Por eso vienen muchas personas, dicen ser cristianos, pero no cumplen con la ley de su Dios. No cumplen con la ley que está escrito en la palabra de Dios. Por eso, si nosotros hemos decidido en esta noche que Jesús sea nuestro Señor, nuestro Salvador, y el Padre sea nuestro Dios, como la cultura lo enseña, tenemos que vivir en verdad. Tenemos que vivir en justicia y haciendo su voluntad. ¿Están aquí? Ya no nada más vivir de emociones, sino de la obediencia, de la voluntad. ¿Están aquí? ¿O les gustaría que el Señor bajara? Es más, el mismo Señor dice, hermanos, que al que Dios ama reprende y compara. ¿Por qué, Señor, entonces no he mejorado? ¿Por qué, Señor, me pasan esto? Y esas pruebas difíciles que vienen a nuestra vida, es la vara, hermanos. Es la vara con la que nos corrige. Es la vara con la que nos quiere hacer entender cómo tenemos que vivir. Amén. ¿Están aquí? ¿O toda tu vida quieres seguir sufriendo? Adelante, bienvenido. ¿Toda tu vida quieres seguir mendigando? Bienvenido. Pero dice la palabra de Dios que Dios quiere que seamos
seamos prosperados en todo. Y una de la desobediencia, hermanos, no trae bendición. El hacer como que soy cristiano. Ay, Señor, yo quiero habitar en tu monte, pero esto sí me conviene hacer, esto no me conviene hacer. Por eso la palabra de Dios dice, cuida de hacer todo conforme está escrito en este libro de la ley, y todo te irá bien. Entonces tenemos que entender, hermanos, y miren qué tremendo, el versículo 3 dice, el que no calumnia. El que no calumnia, hermanos. ¿Quién es un calumniador? La palabra calumnia en hebreo es ragal. Y este ragal, hermanos, significa que no anda espiando a otras personas. En pocas palabras, que no es chismoso. Que, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? No. Porque si no, vendrá la vara de Dios a castigar. Dios no quiere espías. Dios no quiere inspeccionadores del pecado. ¿Saben quién es un inspeccionador? Aquel que nada más anda juzgando. Aquel que nada más anda viendo qué hace el uno, qué hace el otro, pero no me fijo de mis errores. No me fijo de lo que yo estoy cometiendo. Y eso me hace ser un mensajero de Satanás. Porque el único argüendero, perdón por la expresión, el único argüendero es Satanás. El único chismoso, inspeccionador, castigador, calumniador es Satanás. Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer para poder cambiar. Amén. Mientras nosotros no reconozcamos nuestra condición, vamos a seguir siendo personas privadas de la libertad. Personas con hambre de buscar a Dios sin encontrar. Y vamos a ser esas personas quebradas, como lo fue Mefiboset. Que siendo él, estando un tiempo en el palacio, que su abuelo era el rey, su papá era el príncipe, tenía los mejores lujos, y después tuvo que estar en Lodebar. Un lugar de quebranto, un lugar de tormento, un lugar de asesinos, un lugar de ladrones, al grado que dice la palabra de Dios que él se arrastraba y no podía a veces ni comer porque no alcanzaba o le robaban el pan. Y muchas veces así anda nuestra vida espiritual. Queremos buscar y andamos para acá y para allá y no puedo lograr tener una vida estable porque la culpa es mía, porque está la mesa del rey. La palabra de Dios dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Pero como yo no quiero andar en verdad, en justicia, yo quiero seguir chismeando, quiero seguir calumniando, nunca alcanzaré la bendición de Dios. Nunca alcanzaré el consejo de Dios. Y dice, mire, el que no calumnia con su lengua, hermanos, con la shon, que no anda hablando de más, que no piensa de más, porque dice Santiago que la lengua no tiene juez. No lo dice Santiago, pero dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que crea un fuego. Crea un fuego. Entonces tenemos que entender esto. Ni hace mal a su prójimo, hermanos. ¿Ya vieron? Para tú poder entrar al reino de Dios, tienes que ser amigo de todos. Tienes que ser amigo. Tienes que ser compañero. ¿Están aquí? Amén. Tienes que ser una persona cercana a tu prójimo, hermano. Tienes que ser una persona cercana. Si tú aspiras en algún momento a entrar al reino de Dios, tú tienes que ayudar a todos. ¿Están aquí? Y eso nos va a empezar a ayudar a alimentar, hermanos, nuestro vientre de cosas buenas. Cuando somos compañeros, cuando somos amigos, cuando somos ayudadores. Porque solamente así
nos vamos a mantener en el camino de Dios. Solamente así nos vamos a mantener en justicia. Solamente así nos vamos a mantener dóciles delante de la presencia de Dios. ¿Están aquí? Bien. Y dice, no hace mal a su prójimo, ni admite reproche, hermano. Y la palabra admitir es hacer acepción. Y la palabra reproche en hebreo es perpá, que significa abominación o afrenta. Que tú hables, que tú insultes a otra persona sin que esa persona esté. Porque tú deshonras a esas personas. Reproche es perpá. Perpá. Porque eso, hermanos, en algún momento va a traer vergüenza a nuestras vidas. Va a traer vergüenza a nuestras vidas. Va a empezar a desafiar nuestra vida y nos va a confrontar en algún momento. Y eso es el quebranto del cual el Señor me hablaba en un sueño. Mucha de la iglesia de este tiempo va a empezar a ser quebrantada, porque unos hablan de otros y otros hablan de otros. No hay justos, no hay gente que quiera hablar verdad, sino que nos la pasamos juzgando. Porque a mí, yo no estoy de acuerdo con algo, me levanto en contra de eso. ¿Estamos aquí? Sí. Empezamos a vituperar a nuestro hermano. Y dice el versículo 4, hermanos, aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra al que teme a Jehová, el que ha jurado, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Miren, cuando la Biblia dice aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, hermanos, ojos, hermanos, el aspecto es allí. Y dice agradar. Miren, hermanos, hay personas que saben que esas personas viles, despreciables, abominables, porque no hacen la voluntad de Dios, porque andan en contra de los mandatos de Dios, hermanos, se vuelven amigos de ellos. Sabiendo tú la verdad, tú sigues consintiendo el pecado de ellos. Sabiendo que muchas veces usan el evangelio para obtener ganancias deshonestas, manejar la vida de las personas, y tú sigues siendo aliado de ellos. Eso, hermanos, te hace ser un pecador. Amén. Eso te hace ser una persona que con tus ojos, hermanos, que con tus ojos allí te agrada esas personas, porque tu alma lo desea estar con ellos sabiendo que están mal. Por eso la palabra de Dios dice: el sabio ve el mal y se aparta, pero el insensato caerá. Amén. Por eso tú puedes decir: yo vivo en santidad, yo no me meto con nadie, yo no vivo en fornicación, yo no robo, pero estás siendo seguidor de un vil, de una persona que hace con el evangelio lucro, que deshonra la palabra de Dios, que obtiene beneficios, y eso te va a llevar al infierno. Y estas personas, hermanos, tienen en poco la palabra de Dios, pero rehúsan sacarlas porque saben que hay un beneficio si la hablan. El apóstol Pablo decía que Himeneo y Hermógenes no andaban conforme a la palabra, conocían de la palabra, pero no vivían la palabra. Entonces tenemos que aprender que aún estando dentro de la iglesia, hay gente que únicamente va a usar el evangelio para ganancias deshonestas, dice el apóstol, para ser conocido, para tener un título. Pero la Biblia dice quiénes son los que habitarán el monte santo de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender y dejar a un lado a esas personas, dejar de honrarlas, porque abruman nuestra mente,
refuerzan nuestra necedad y lo peor, que se glorian de nosotros y que nos tienen como esclavos mentales, porque lo que ellos dicen quieren que se haga. Y ya no es por un liderazgo, hermano, sino que es por una gobernación. Yo siempre he dicho, hermanos, que una cosa es honrar y otra cosa es pisotear a la persona. Cuando alguien en algún momento ya te dice ignorante, cuando alguien te dice que tú no entiendes, hermano, quiere decir que ahí no hay un gobierno. Esa persona es un capataz que se sirve de esa persona. ¿Están aquí? Sí, amén. Y huye, hermano, y huye. Porque tú inconscientemente lo estás empezando a venerar ya porque has quitado los ojos de Dios. Y no aspiras a entrar al monte santo de Dios. ¿Están aquí? Curando daño, dice. Y la palabra daño, hermanos, habla de aflicción, apesadumbrar, conmover, desagradar, mentiroso, mezquino. Miren, hermanos, todas estas cosas suceden cuando nosotros seguimos a una persona viva, una persona que no quiere hacer lo recto delante de Dios y que le es más fácil hacer lo que ellos quieren, lo que ellos quieren, a vivir en la verdad de Dios. Amén. Y vamos con el último versículo. Quien su dinero no dio a usura, hermanos. Miren, eso es algo bien tremendo, hermanos, porque la palabra usura, hermanos, es una palabra hebrea que es neshek, que significa interés de una deuda. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Esas personas que son agiotistas, perdón por la expresión, pero así lo usan. Esas personas que dan dinero a crédito en las iglesias, hermanos, Dios no se agrada de ellos porque son usureros. Por eso dice, miren qué tremendo lo que dice la palabra de Dios. Quien su dinero no dio a usura. ¿Perdón, cuál es el hebreo? Neshek. Eso habla de interés. Interés de una deuda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que está prohibido como cristianos dar dinero a crédito. Dar préstamo. Un cristiano ya sabe a lo que le tira. Hermano, préstame, bueno, te presto, si regresa, bueno, y si no, allá tú. Dios te lo va a cobrar 5 veces más. Pero yo no tengo por qué ser agiotista, vivir de los intereses. La Biblia lo prohíbe. Y tú puedes vivir en todos los ámbitos de santidad, pero si cometes eso, estás destituido del reino. Sí. Ni contra el inocente admitió cohecho. Bueno, el cohecho ya sabemos qué es, hermanos, que es presentar soborno. Que tú no te prestes a decir, ¿verdad, hermano, que se lo dije? Y tú, sí, se lo dijo. O sea, seas metido, seas un testigo falso. Eso es cohecho. Y la palabra cohecho, hermanos, en hebreo es sakhat. Que no puede ser testigo de algo que no viste o no supiste. Y nada más porque recibiste una mordida, recibiste algo. Sí, es que así es como él lo dijo. Y por eso muchas veces, hermano, la iglesia de este tiempo no sale de la condición de vida que lleva. ¿Por qué? Porque siguen cometiendo errores garrafales eternos. Porque prefieren que les den un regalo, un presente y seguir viviendo
en la mentira y no en la redención que Cristo da. Entonces tenemos que aprender en esta noche, hermanos, que no voy a vivir de donaciones, que no puedo vivir de presentes, que no pueden pagarme por un favor, sino que yo tengo que hacer como Dios manda la cosa. Por muy grande que fuera lo que me dieran, no, yo no lo di, discúlpeme. No, pero mira, con esto vas a salir de pobre, con esto se van a acabar tus necesidades. Gracias, pero yo conozco la palabra de Dios. Y si yo quiero en algún momento habitar en el monte santo de Dios, yo no puedo admitir cohecho. Y termina la palabra de Dios diciendo esto: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y esto, hermanos, jamás nos habla de que vas a ser. Si tú cumples con estas cosas, vas a estar en la eternidad. Amén. Vas a poder ser perdurable en la presencia de Dios. Y vas a habitar con Él por los siglos de los siglos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra jamás en hebreo es olam. Y este olam, hermanos, se refiere al Señor, que Él es el eterno. Olam. Cuando eternidad o eterno. Entonces, el que habitará en la eternidad, olam, será los puntos que habla San Juan. Esto ya no es de que, ay, yo vivo bien, no, es de que si tú cumples con esto, Dios desde los cielos va a darte el galardón, te va a prosperar, te va a bendecir. Ya no es como yo lo pienso, porque a veces digo, yo soy bueno porque no le hablo a nadie. Yo soy bueno porque aquel me dice que yo lo haga así, lo hago. No. Yo tengo que ser bueno porque la palabra de Dios me dice lo que tengo que hacer. Yo ya no estoy para pensar, sino que estoy para obedecer. Y esa persona es la que habitará en el monte santo de Dios, en el tabernáculo o en su monte santo, en la nueva tierra, en los nuevos cielos o en la gran Jerusalén. Entonces tenemos que aprender a vivir, hermanos, porque este olam, hermanos, pronto pasará y vendrá una eternidad que es buena, agradable y perfecta para aquellos que han guardado sus mandamientos. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a hacer lo recto, lo justo y lo verdadero. Y termino leyendo otra vez el Salmo y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el Señor le responde: el que anda en la integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia en su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún curando el daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por el mensaje, la palabra que nos has dado, Señor. Padre, sabemos que se están viviendo los últimos tiempos. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, nos ha enseñado quiénes habitarán en el monte santo de Dios, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que bendigas la vida de nuestros hermanos de las redes sociales. Nos despedimos en esta noche, Señor, de nuestros hermanos de las redes sociales. Continuamos con nuestros hermanos de casa en el nombre de Jesús.